Ok, muchas gracias por la invitación. Yo le voy a hablar esta tarde acerca de lo que es el asma y otros estados broncopulmonares alérgicos. La verdad que cuando me plantearon esta charla, pensaba por dónde comenzar. Y lo primero que tendría que hacer, la verdad, es situarnos un poquito con respecto a lo que es asma, lo que es alergia, para comenzar a hablar este tema. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿qué cosa es alergia? Como ustedes pueden ver ahí, la alergia es una reacción exagerada del organismo ante ciertas sustancias. Habitualmente estas sustancias son sustancias inocuas para la mayoría de personas, excepto para algunas en las que da una reacción inflamatoria. Y un poco para recordar cómo es el mecanismo, una vez que el alergeno ingresa al organismo, a través de células presentadoras de alergenos o a través de células dendríticas que están en las mucosas, el alergeno es llevado hacia los ganglios. En los ganglios hay un grupo de células T que se llaman TH0. Estas células TH0, por efecto del antígeno, se convierten en células TH1 o TH2, en este caso fundamentalmente células TH2, y estas células TH2 van a eliminar una serie de sustancias que van a hacer que el linfocito B se convierta luego en plasmocito y este plasmocito produzca inmunoglobulina E. Esta inmunoglobulina E va a llegar a depositarse en la superficie de células que tienen alta afinidad para la inmunoglobulina E. Y así, esta inmunoglobulina E fundamentalmente se deposita en la superficie del mastocito. También, por supuesto, en la superficie del basófilo y en la célula dendrítica. Al depositarse en la superficie del mastocito, esta célula E, cuando vuelve a ingresar el alergeno, se produce una reacción antígeno-anticuerpo de tipo inmunoglobulina E con alteración de la membrana del mastocito y posteriormente liberación de una serie de sustancias que producen la reacción fundamentalmente alérgica. Entonces, como ven, la reacción alérgica no es una reacción localizada, es una reacción más bien sistémica que afecta a diferentes partes del cuerpo, dependiendo del organismo hacia donde vaya la reacción alérgica específicamente. En este caso nos han pedido conversar con ustedes un poco de lo que es asma bronquial alérgica. Y entonces, para recordarles, en este caso, nuevamente, el asma bronquial alérgica es una reacción de tipo 1, lo que habitualmente lo de Helicums llamaba el tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. En este caso es del tipo 1. Recordar que las primeras 3 son reacciones humorales y la 4 es una reacción celular. En este caso, nuevamente, el mismo procedimiento. Llega hasta lo que es el mastocito. El mastocito, una vez que tiene en su superficie a la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina E, al nuevamente unirse con el antígeno, va a producir una reacción de alteración de la membrana del mastocito. Esto provoca liberación de una serie de sustancias vasoactivas que van a provocar una serie de reacciones en el organismo, específicamente a nivel de la vía aérea. Se va a producir broncoconstricción, se va a producir hinchazón de la mucosa, se va a producir incremento en la producción de las glándulas mucosas y por lo tanto se va a producir una inflamación bronquial asociada a un problema de broncoconstricción. Como ustedes pueden ver, entonces el asma bronquial básicamente consiste en la inflamación de la vía aérea asociado a un broncoespasmo. Básicamente en eso consiste el asma bronquial. Y entonces, un poco para ya entrar a la parte terapéutica, porque es lo que me han pedido que les converse, nosotros cuando tenemos un paciente asmático, lo primero que hacemos es calificar en qué nivel de problema bronquial se encuentra este paciente. Para eso nos basamos en la parte clínica, en la parte sintomatológica y nos basamos en las pruebas funcionales. Una vez que nosotros ubicamos a un paciente en determinado nivel, comenzamos un tratamiento que se llama de escalonamiento en función a las molestias que tenga el paciente. Si se trata, por ejemplo, de un paciente que habitualmente no tiene síntomas, que ocasionalmente
pasa el año sin mayores inconvenientes, lo calificamos en el nivel 1, en la etapa 1. En esa etapa basta con dar solo broncodilatadores de corta acción. Ahora últimamente el GINA, ahora del año 2017, está promoviendo que aquellas personas que tengan cierta posibilidad de agravar su cuadro clínico y que ya no sea una vez al año, ocasional, sino que sea un poco más frecuente, se pueda usar como un preventivo un corticoide inhalado. Por ejemplo, tenemos un paciente aparentemente sano que solo cuando hace deporte tiene broncoespasmo. En ese caso, lo tradicional es darle un broncodilatador de corta acción. Pero ¿qué pasa si esa persona es muy deportista y hace deporte con mucha frecuencia? Lo que vamos a hacer en ese caso es mejor usar un corticoide inhalado como mantenimiento. Y entonces, antes de pasar a cada peldaño, quiero que ustedes que revisen un poquito cómo es lo que se denomina corticoides, baja dosis, dosis moderada, dosis alta. Miren, básicamente nosotros tendemos a usar más budesonida o fluticasona. Un poco vean las concentraciones, en el caso de budesonida, 200-400 como dosis baja, 400-800 dosis moderada y más de 800 dosis alta. Entonces, retornando a lo que es el tratamiento escalonado del asma bronquial. Comenzamos con el primer paso. Si el paciente es un asmático ocasional, como les mencionaba, solo broncodilatadores de corta acción. Si el paciente ya tiene más sintomatología, es decir, ya se despierta un poco más en las noches, tiene que usar un poquito más de broncodilatadores de lo usual, el paciente se cansa, tiene limitaciones funcionales, pasamos a lo que se llama el peldaño 2. ¿En qué consiste esto? En darle un corticoide inhalado a baja dosis. Baja dosis, como les había mostrado en la diapositiva anterior, de acuerdo a lo que ustedes prefieran, puede ser beclometasona, fluticasona, budesonida, lo que ustedes prefieran, pero a baja dosis. ¿Qué cosa es lo que se ha demostrado usando corticoides a baja dosis en este grupo? Primero, que no hay exacerbaciones de cuadro clínico, y segundo, que el asma bronquial no progresa. Si el paciente no pudiera utilizar corticoides inhalados o si no desea utilizarlo, tenemos otras alternativas. Como segunda línea, tenemos los antileucotrienos. En el Perú tenemos Montelukast. Y en algunas personas, cada vez más raro y cada vez usamos menos, las teofilinas de larga acción, pero de baja dosis. Realmente casi no lo utilizamos por los efectos secundarios. Adicionalmente, a este control que se le da en el paso 2, siempre se utiliza los broncodilatadores de corta acción a demanda. Es decir, paso 1, solo broncodilatadores de corta acción. Paso 2, añadir un corticoide de baja dosis más un broncodilatador de corta acción a demanda. Si el paciente no se controla, a esta dosis baja de corticoide inhalado se le añade en una combinación fija con un LABA, un broncodilatador de larga acción. En el Perú tenemos formoterol, tenemos almeterol. Y entonces, esto ha demostrado que en este tipo de pacientes también disminuye las recurrencias, también mejora la función pulmonar y mejora el control de los síntomas de las personas. Alternativamente a este tercer paso, es decir, de añadirle al corticoide a baja dosis un LABA, también se le puede doblar la dosis del corticoide inicial. Sin embargo, estudios comparativos han demostrado que es mejor usar corticoides de dosis bajas más LABA en relación a un paciente que usa corticoides a mediana o alta dosis. Y adicionalmente, las otras alternativas son usar un corticoide a dosis mediana o baja asociado a un antileucotrieno o a una teofilina, que no es, como le digo, lo más recomendable. Si el paciente no se controla, lo que hacemos es subir la dosis del corticoide, y ahí usamos corticoides a dosis moderadas o altas, asociadas siempre a un LABA. En este caso, si es que no se controla, adicionalmente se puede añadir un broncodilatador de corta acción a demanda. Ya estamos en el paso 3.
Si en el paso 3 no hay control y el paciente sigue deteriorándose, lo que hacemos es aumentamos la dosis del corticoide, tenemos corticoides a dosis altas, asociados a un LABA, y si no hay control, se le tiende a añadir otro tipo de medicamento, ya sea un antileucotrieno, y ahora último un medicamento que se llama LAMA, que se llama tiotropium. Y entonces eso ha demostrado que habitualmente el 80-90% de las personas utilizando este tipo de medicación tienden a controlar su proceso bronquial. Si no lo controla, pasamos a un paso posterior, en cuyo caso ya tenemos que usar generalmente terapia experimental u otro tipo de medidas que son mucho más complicadas porque por el costo y segundo que no está muy al alcance de las personas. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de utilizar un antiinmunoglobulina E, el omalizumab, por ejemplo, que es lo que tenemos acá en el Perú, y tenemos, por ejemplo, de acuerdo al tipo de asma que tenga el paciente, la posibilidad de utilizar un anti-interleuquina 5. Para que vean un poco acerca del efecto inmunomodulador del omalizumab, ya que estamos en la parte terapéutica, hablando de las anti-inmunoglobulina C, lo que hace este biológico es unirse a una de las cadenas de la inmunoglobulina E, con lo cual altera la unión de la inmunoglobulina E a los receptores de alta afinidad, que como mencionaba, se encuentran en la pared de los mastocitos, basófilos, células dendríticas. Al no haber esa unión, simplemente no se produce la degranulación del mastocito, ya no hay liberación de mediadores químicos y por lo tanto la inflamación tiende a reducirse, con lo cual el asma bronquial en teoría tiende a disminuir en cuanto a exacerbaciones, en cuanto a progresión de enfermedad. Lo mismo pasa con las anti-interleuquina 5. Hay dos fundamentalmente, el mepolizumab y el reslizumab. Fundamentalmente actúan de la misma manera, se unen entre la defensa, en este caso la inmunoglobulina G, y se une a una de las capas de la inmunoglobulina G, con lo cual altera su configuración y no permite la unión a receptores de interleuquina 5. Recuerden que la interleuquina 5 fundamentalmente lo que hace es activar al eosinófilo, atraer eosinófilos, activarlos, hacer lo que se repliquen, y eso provoca que el eosinófilo como tal, como célula dañina, libere una serie de mediadores químicos que son un montonón, que van a producir una reacción inflamatoria bastante dañina en el ser humano. Y entonces, estos anti-interleuquina 5 lo que hacen es evitar que la interleuquina se deposite en el eosinófilo. Al no unirse al eosinófilo, el eosinófilo no rompe membranas, no libera citoquímicos y por lo tanto no se produce una reacción inflamatoria importante. Este tipo de producto relativamente nuevo está indicado en el asma eosinofílica refractaria. Fundamentalmente esa es la indicación. Y entonces, ya acabando lo que es el tratamiento del asma bronquial, quiero que se lleven en la cabeza el mensaje que siempre hemos dado, es que el tratamiento del asma bronquial siempre tiene que ir con corticoides inhalados, sea el paso que sea. Si ustedes revisan, el tratamiento siempre tiene que ir con un corticoide inhalado. Es lo más beneficioso que se le puede dar al paciente. Luego añadirle cosas más o menos, ya depende de la situación en la que el paciente se encuentre. Otro problema alérgico, no tan frecuente, ¿cierto?, es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Esta aspergilosis broncopulmonar alérgica es una reacción de hipersensibilidad tipo 1, tipo 3, según la clasificación de Helicums, en la que el organismo reacciona a la colonización del bronquio a los aspergillus, fundamentalmente al Aspergillus fumigatus. Esta es una respuesta inmune que está mediado por inmunoglobulina E y por inmunoglobulina G fundamentalmente. Entonces se produce una mixtura
El hongo produce una serie de enzimas proteolíticas, micotoxinas. El asma bronquial en la cual se presenta este grupo, esta enfermedad, generalmente se trata de una reacción eosinofílica y neutrofílica. Entonces, allá hay una reacción tanto celular como humoral. Como les mencionaba, esta es una condición que se presenta muy característicamente en pacientes asmáticos que generalmente están pobremente controlados, que aparte de tener los síntomas clásicos del asma, de disnea, dolor, fatiga, sibilantes, adicionalmente tienden a tener expectoraciones, y la expectoración fundamentalmente es de un color marrón, oro marrón le llaman algunos. Cuando uno comienza a conversar con ellos y hace un poco de historia clínica, los síntomas son habitualmente síntomas generales. Puede haber fiebre, malestar, dolor de cabeza y todos los síntomas de molestias generales. En los exámenes que uno pedimos ante esta sospecha es pedirle un cultivo de esputo, y en el cultivo de esputo se puede encontrar la presencia de Aspergillus fumigatus. Adicionalmente, hacerle una intradermorreacción, la cual puede salir positiva. Si le pedimos anticuerpos tipo precipitinas, pudieran salir positivas. Como hemos mencionado, fundamentalmente es una reacción de tipo inmunoglobulina E, inmunoglobulina G, por lo tanto deberíamos pedir inmunoglobulina E total, que pudiera salir alta, y más aún si pedimos una específica contra el hongo, que obviamente va a salir positiva, al igual que una inmunoglobulina G específica contra el hongo. Otra de las cosas que se debe pedir es radiografía de pulmones. Característicamente, en esta radiografía de pulmones se van a encontrar infiltrados pulmonares que pueden ser evanescentes y lo que se llaman las bronquiectasias fundamentalmente proximales o centrales. Si le hacemos una prueba de función respiratoria, obviamente si estamos hablando de pacientes asmáticos, vamos a tener un paciente que tiene un patrón obstructivo y como hablamos de un problema bronquial crónico, hablamos generalmente con atrapamiento de aire. Si le hacemos una tomografía de pulmones, lo que se van a encontrar es lo que ustedes pueden visualizar, bronquiectasias centrales, infiltrados parenquimales y como tiene mucha mucosidad, atelectasias por impacto. Y esta es una de las tomografías que muestra sobre todo bronquiectasias centrales. El tratamiento de la aspergilosis broncopulmonar alérgica fundamentalmente está dirigido primero a tratar el asma bronquial, según el nivel en el que se encuentre. Y el tratamiento de elección es el corticoide bioral. Normalmente se tiende a comenzar con 1 miligramo por kilo de peso por día y luego ir disminuyendo hasta tener control de la enfermedad. Habitualmente eso es en 3 a 6 meses. Lo que se sabe es que los corticoides inhalados no disminuyen la presencia del hongo Aspergillus. Por lo tanto, no previene la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Algunas veces se ha intentado hacer inmunoterapia y esto se ha demostrado que al contrario es contraproducente, exacerba cuadros de aspergilosis broncopulmonar alérgica. Y ocasionalmente estos cuadros también se presentan, claro, no es caso de ustedes, pero es en caso de niños que tienen fibrosis quística y en ellos, cuando no hay respuesta a corticoides, se ha usado lo que conversamos hace un momento del omalizumab y en ellos, en un grupo de personas, en un grupo de niños, ha tenido cierta efectividad. En adultos no se ha demostrado esa efectividad. ¿Cuál es el objetivo de tratar una aspergilosis broncopulmonar alérgica? En realidad, evitar una fibrosis pulmonar, porque este tipo de inconveniente va a producir una remodelación completa de la vía aérea y posteriormente va a llevar a una fibrosis pulmonar. Y eso, una vez que llega a ese nivel, eso es intratable. Entonces, la idea es tratar de evitar llegar a ese punto. Cuando uno usa medicación, fundamentalmente corticoidea y todo lo que corresponde al tratamiento de asma bronquial, uno tiene que seguir a estos pacientes con inmunoglobulina E. Si nosotros logramos mantener en forma sostenida una reducción de la inmunoglobulina E total, vamos a ver que la respuesta va siendo buena y el pronóstico de ese paciente va siendo adecuado. Y se pide que periódicamente se le haga exámenes, porque muchos de estos casos se vuelven asintomáticos en el tiempo o muy oligosintomáticos. Y entonces hacemos pruebas, hacemos radiografías y volvemos a encontrar nuevamente cuadro clínico
sin que el paciente nos mencione gran cantidad de síntomas, en cuyo caso se tiene que volver a repetir nuevamente el tratamiento. Lastimosamente, en esta condición, los cuadros clínicos se vuelven muy recidivantes y entonces tenemos que hacer periódicamente controles. Otro grupo interesante, tampoco, para ser sincero, muy frecuente, es lo que se llama las neumonitis por hipersensibilidad o las alveolitis alérgicas extrínsecas. Esta es una reacción fundamentalmente a nivel de los alvéolos y del intersticio, que reaccionan a la aspiración de compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos habitualmente tienden a contaminarse de microorganismos, ya sea bacterias, ya sean hongos, y se han reportado un sinnúmero en realidad de causas de neumonitis de hipersensibilidad. Un poco para que tengan, por ejemplo, conocimiento, los criadores de aves, las palomas que ahora están abundando mucho en Lima, el pulmón del granjero, pero también hay cosas anecdóticas, por ejemplo, los que se encargan de recolectar café están teniendo cada vez más problemas, los que colectan hongos, las setas como le llaman, también cada vez más problemas. Y una cosa que se ha ido viendo con más frecuencia es lo que se llama neumonitis por hipersensibilidad de la ama de casa. Lastimosamente, en Lima la humedad provoca que muchas de nuestras paredes estén agrietadas, con hongos, con una serie de inconvenientes que al resanarlas con frecuencia y sin precaución, tienden a liberar una serie de partículas mezcladas con hongos que llevan a que la persona que se encarga de hacer eso, y a veces, muchas veces la misma ama de casa, se contamina y su organismo, su pulmón y su intersticio reacciona según como estamos comentando, ¿no? Entonces llega el anticuerpo, la sustancia tóxica o el compuesto orgánico, el organismo produce inmunoglobulina G, activa macrófagos y eso produce una serie de sustancias que van a traer hacia el pulmón específicamente una serie de células, pero fundamentalmente linfocitos y neutrófilos. Y son estos dos tipos de células, linfocitos y neutrófilos, lo que van a producir también una serie de citoquinas y sustancias químicas que van a producir un daño en el pulmón. Si esto sigue siendo crónico, se comienza a ver depósitos de fibras de colágeno, lo cual va a llevar a tener tarde o temprano fibrosis pulmonar. Entonces, en la forma aguda, cuando el sujeto se expone agudamente a algún tipo de material orgánico, contaminado o no, la sintomatología es bien parecida a lo que es una infección viral aguda. Llámese con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, cierta astenia, como si fuera realmente un cuadro viral agudo. Este tiende a aparecer generalmente de 2 a 8 o 9 horas después de la exposición y luego desaparece hasta 48 horas después de haber cesado la aspiración del microorganismo. En realidad es bien difícil a veces diagnosticar esto porque casi nadie lo sospecha. Generalmente viene un paciente con fiebre, con malestar, pensamos en una infección viral, o si por ahí comienza con dolor torácico, disnea, tos, pensamos más en una neumonía. Y no necesariamente se trata de eso. Por eso es que es muy difícil muchas veces llegar a un diagnóstico en la fase aguda. Obviamente, si hacemos un poco de historia y el paciente, cada vez que se expone a la sustancia que está produciendo el problema, va a tener cada vez nuevamente el mismo problema, pero cada vez en forma más intensa. En la forma subaguda, obviamente la exposición es mucho más crónica, el paciente ya comienza a tener tos, comienza a tener expectoración, falta de aire y de manera progresiva va sintiendo disnea de esfuerzo. Puede haber cansancio, bajan el apetito, puede bajar el peso y la forma crónica, por supuesto, en la medida que se va exponiendo el paciente y de acuerdo a la concentración de lo que se exponga, esto se va haciendo mucho más intenso, más disnea. ¿Cómo viene generalmente el paciente cuando viene en forma crónica? Con mucho malestar, con falta de aire, sobre todo disnea al esfuerzo físico y tos. Básicamente eso.
El diagnóstico, fundamentalmente el diagnóstico es clínico. Y es bien difícil, es muy difícil, como les decía, porque hay que sospecharlo. Si uno no lo sospecha y no lo tiene en la cabeza, nunca va a ser el diagnóstico. Y entonces es bien importante tener en la cabeza esta posibilidad. Cuando hay posibilidad de hacer medición de anticuerpos tipo inmunoglobulina G a la sustancia específica y esta sale positiva, lastimosamente eso no nos dice que sea la causal del problema pulmonar. Solamente nos dice que ha habido contacto, pero no nos dice que esa sea la causa del problema pulmonar. ¿Qué otra cosa se puede hacer en estos casos? Una radiografía de pulmones o una tomografía de pulmones. ¿Qué es lo más frecuente a encontrar? Un compromiso alveolo intersticial, infiltrados, reticulares, nodulares, patrón de vidrio esmerilado. Lo más común es que sean lesiones nodulares, fundamentalmente. Si yo le hago una prueba de función respiratoria, esta es una enfermedad que fundamentalmente afecta el intersticio y por lo tanto lo que me va a dar va a ser fundamentalmente un patrón de tipo restrictivo, más que obstructivo porque no afecta la parte bronquial, sino más bien afecta la parte alveolo intersticial, me va a dar un problema fundamentalmente de tipo restrictivo. Si yo a ese paciente, al cual no tengo un diagnóstico, le hago una broncoscopía, lo más frecuente a encontrar en este paciente es encontrar un predominio de linfocitos, una reacción inflamatoria de tipo linfocitaria. Y si a pesar de eso no tengo un diagnóstico y le hago una biopsia, en la biopsia típicamente se encuentran granulomas no caseificantes. 2 minutos. Pobremente formados e infiltrados fundamentalmente neutrofílico. Un poco para que vean las radiografías, cómo son las tomografías de lo que se puede ver en diferentes casos de neumonitis por hipersensibilidad, con la atenuación en vidrio esmerilado, con patrón intersticial y algunos retículos, algunos nódulos. Y el tratamiento obviamente pues va a depender de sacar al paciente del contacto con el producto que está produciendo el inconveniente. Cesar por completo al paciente de esa unión, digamos, ¿no? Y esto obviamente se considera una enfermedad profesional y puede implicar un cambio de trabajo. El problema es cuando la gente no quiere dejar el trabajo. Entonces, ¿qué se hace? En ese caso, simplemente mejorar el ambiente de trabajo, ventilar más el ambiente, mayor limpieza, hacer que el paciente no se exponga mucho que no trabaje tanto, que haya más ventilación, que se ponga mascarillas, que se ponga uniformes de protección, fundamentalmente, ¿no? Y el único tratamiento demostrado son los corticoides. Y los corticoides son más frecuentemente utilizados en la fase subaguda y en la fase crónica. En la fase aguda, generalmente es suficiente con sacar al paciente de la zona donde está expuesto. Y en el caso de los corticoides, igual que en la aspergilosis broncopulmonar alérgica, se comienza con alta dosis, 1 miligramo por kilo de peso, luego se va bajando a 0.5 y luego en función a la evolución se va retirando en un tiempo variable de acuerdo a la sintomatología. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.